Buen día. Buen día, jóvenes. Ok, seguimos con el avance. Alguien me pedía que grabe esto. ¿Dónde está el control de grabación? Recording in progress. Okay. Entonces, el tema que vamos a ver ahora es otro circuito que tiene la finalidad de mejorar la estabilidad. Habíamos visto que habían dos problemas que podían afectar a la estabilidad. Uno es el hecho de que el transistor puede cambiar el valor de beta, esto debido al punto de polarización o simplemente a que se cambió de transistor, así sea del mismo fabricante con el mismo código. Entre uno y otro transistor no necesariamente vamos a tener las mismas características. Entonces, un cambio de beta afecta al punto Q y la forma de estabilizar esto consiste en introducir una retroalimentación, como vimos en la clase anterior. Ahora vamos a completar este esquema destinado a estabilizar el punto Q usando un circuito que nos proporciona estabilidad respecto a los cambios de temperatura. La temperatura puede afectar de manera más notoria, digamos, al transistor, y esto podría producir cambio en sus características, digamos, principalmente beta F, pero también les afecta a las resistencias. La mayoría de las resistencias, sobre todo las de carbón, disminuyen su valor con el incremento de la temperatura. Entonces, para compensar esas variaciones en las resistencias, debemos introducir algún cambio en el circuito de polarización. ¿Ya? Este circuito que vamos a ver ahora lo voy a llamar polarización por división de voltaje. Lo que hace es establecer en el circuito de base un arreglo de división de voltaje. Recordemos que un divisor de voltaje reparte el voltaje, en este caso de la fuente, en dos partes, ¿cierto? Y lo que se pretende a través del divisor de voltaje es que esa distribución del voltaje de la fuente no se vea notoriamente afectado por cambios de temperatura. Bien, el circuito, como dice su nombre, consta de un divisor de voltaje en la entrada. Entonces, dos resistencias constituyen el circuito de base. Cecilia, buen día. ¿Cómo les ha ido ayer? Rosita.
¿Todo bien? Por favor, corten el micrófono. Hay alguien que está usando el micrófono abierto. Bien, entonces, vean aquí, tengo en el circuito de base dos resistencias, las voy a llamar R1 y R2. Entonces, ese circuito asociado a la base lo podría sustituir por algún circuito equivalente que me sea más fácil de manejar. En este caso voy a usar el equivalente de Thevenin visto desde la base, desde aquí. El equivalente de Thevenin sabemos que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, entonces puedo cambiar ese circuito por una fuente de voltaje a la que voy a llamar VDB en serie con una resistencia que en consecuencia la voy a llamar RBD. Bueno, ¿cómo se calculan estos dos elementos del equivalente de Thevenin? Recordarán de la materia análisis de circuitos, el teorema de Thevenin dice que la fuente la podemos determinar como aquel voltaje que se ve desde el terminal de interés en ausencia de carga. Entonces tengo que quitarle todo lo que está del lado derecho del punto B, ¿cierto? O sea que el cálculo de la fuente VDB debo hacerlo sin carga. Del circuito original me voy a quedar solamente con las dos resistencias y la fuente VCC, obviamente. Lo que me interesa es este voltaje. ¿Qué voltaje veo en esa condición? La condición es sin carga. A eso llamamos VDB. Fíjense que no es más que un circuito serie, fuente de voltaje y dos resistencias. Ya sabemos manejar eso. El voltaje en una de las resistencias, en este caso en R2, es el divisor de voltaje. Entonces ese voltaje VDB lo obtengo dividiendo la resistencia en cuestión entre la suma, ¿cierto? Ese es el factor por el que se va a dividir el voltaje VCC. El teorema de Thevenin se completa con el cálculo de la resistencia RBD. Lo que dice el teorema es que esta resistencia es la que se evalúa desde el terminal de interés
en ausencia de fuentes independientes, ¿no? Entonces lo que me debo preguntar es ¿qué resistencia veo en B si anulo la fuente VCC? Una fuente de voltaje se anula por cortocircuito. Entonces voy a cortocircuitar la fuente VCC. No olvidemos que este circuito se puede dibujar también de esta manera. El punto este es donde está conectado el polo positivo de la fuente de voltaje. ¿Cierto? Entonces, si para evaluar el valor de RBB debo anular la fuente VCC, significaría que tengo que establecer un cortocircuito aquí. Ese cortocircuito llevaría el nodo extremo de R1 a tierra. Entonces quedarían R1 y R2 en paralelo, ¿cierto? La condición del cálculo de esta resistencia equivalente de Thevenin determina que R1 y R2 queden en paralelo. Porque este terminal lo voy a llevar a tierra. Entonces la resistencia que veo en esa condición desde el terminal de base es el paralelo R1, R2. ¿No? Vale decir, el cociente del producto y la suma. Bien, entonces calculado el equivalente de Thevenin, puedo sustituir todo el circuito que tengo conectado a la base por este equivalente de Thevenin. Con lo cual el circuito queda ahora así. La fuente de Thevenin, su resistencia, y aquí ya estaría el transistor, ¿cierto? En el colector tengo la resistencia RC y continúa con la fuente VCC a tierra. Esto es RE. Bueno, este circuito lo hemos visto en el anterior. El anterior circuito tenía una resistencia en base conectada a VCC, en este caso está conectada a BBB. Entonces ya sé cómo calcular la corriente IB. ¿No? Ese cálculo de IB lo habíamos hecho tomando, para facilitar el cálculo, el voltaje base emisor constante, 0,7 para el transistor de silicio. Entonces ya sé cómo se obtiene el valor de IB. IB sería BBB. En nuestro circuito de la clase anterior teníamos VCC menos voltaje base emisor dividido entre RB, tenía en el anterior, ahora está RBB.
más la resistencia de emisor, esa especie de lazo de realimentación, multiplicada por 1 más beta F. Bien, entonces de aquí saco IB. Para pasar al circuito de salida, el cálculo de IC es inmediato. Nada más multiplico por beta F el valor obtenido de IB. Y la corriente de colector, ¿cierto? Esta corriente de colector, que es la que acabo de calcular por su relación con el circuito de entrada, da origen al cálculo del voltaje colector emisor, que es lo que nos faltaría para completar este punto Q. ¿Sí? Y el voltaje colector emisor, ya habíamos desarrollado el cálculo en la anterior clase para un circuito similar. Es VCC menos, ¿no? Habíamos hecho un cálculo aproximado, aceptable, tomando en cuenta que beta F es grande. Y esto nos llevaba a RC más RE por IC, ¿cierto? El error que se comete es 1% si beta F es 100. Habíamos discutido eso, ¿no? Bien, entonces, este sería el cálculo del punto Q. Para ubicar ese punto en cuanto a la región de trabajo, conviene trazar la recta de carga. ¿Cuál es la ecuación de la recta de carga? La misma que en el circuito polarizado por retroalimentación de la clase anterior. ¿Cierto? Es todo lo mismo del anterior. Esta es la recta de carga. Bien, hagamos un ejemplo y así se aclara la figura. Entonces vamos a tomar R1 igual a 15 kiloohmios. No tengo el símbolo ohm, así que lo voy a dejar así en 15K. R2 que sea 10K.
RC 510 ohmios y RE 420. Para el transistor tomamos beta F 150. Falta BCC, ¿no? BCC 12 voltios. ¿De acuerdo? Entonces el mismo circuito con estos valores. Ya puedo pasar a calcular directamente, ¿cierto? Tengo ya las fórmulas. Entonces calculo primero ID. Para el cálculo de ID necesito el voltaje equivalente de Thevenin, ¿cierto? Entonces empezaremos con ello. BBB. Teníamos que es R2 sobre R1 más R2 de BCC. En nuestro caso, R2 es 10. No voy a poner el K porque se va a cancelar con el del denominador, ¿cierto? Por 12. Eso me da 4.8. ¿Estoy bien? Y la resistencia RBB es el paralelo R1, R2. Eso es el producto dividido la suma. ¿No? Como todo está en kilómetros, me va a dar en kilos. 6, creo. 6 kilo ohmios. ¿Está bien? Ya tengo el equivalente de Thevenin. Ahora sí puedo calcular lo que me estaba anticipando. ID. BBB es 4.8 menos voltaje base emisor 0.7, ¿no? Siempre que no tenga ese dato voy a acudir a este como si fuera constante, dividido RBD 6 kilos, o sea 6.000 ohmios, más 1 más 150 multiplicado por RE, que es 420. ¿Me ayudan con una calculadora? A mí me sale
5.9 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Como es corriente, está en amperes, puedo decir que es igual a 59 microamperes. No llega a salir la A. Ahora sí. Bien. Conocida la corriente de base, puedo pasar. ¿Están ahí? Me da la impresión de que no están. Estamos, ingeniero. Ahí. La perra para ladrando, pero no. Ahora sí. Y C. Y C es beta F 150 por IB, que es esto. 5.9 por 10 a la menos 4. No, menos 5. ¿Cuánto es eso? 8.9 casi. Por 10 a la menos 3 amperes, o sea, 8.9 miliamperes. ¿Está bien? Sí. Está bien, ingeniero. Ya. Y con eso calculo voltaje colector emisor. VCC, que es 12 menos RC más RE, eso da 930 por IC. ¿Cuánto da eso? $3.8. voltios. Redondeado, ¿no? En esos decimales. Bien. Entonces, una vez que conozco las coordenadas del punto Q, que son estas dos que acabo de determinar, ya puedo trazar la recta de carga y ubicar sobre esta recta el punto Q para poder emitir ya el veredicto, ¿no? Es decir, el transistor está operando en la región tal. ¿Cómo hago este trazo de la recta de carga? Ubico los dos puntos de corte con los ejes. Los ejes son voltaje colector emisor y corriente de colector. En el eje horizontal ubico VCC. VCC es 12, ¿no? Más o menos, ¿dónde andará el 12? 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Y en el eje vertical tengo que ubicar el punto de corte y se lo determino como VCC dividido
RC más RE, ¿cierto? O sea, este término de la recta de carga. ¿Por qué? Porque es el punto o el valor que adquiere IC cuando BCE es 0. ¿Sí? Si BCE es 0, IC vale eso. Entonces hagamos ese cálculo. 12 dividido entre la suma RC más RE son 930. ¿Cuánto es eso? 12.9 miliamperes. 12.9 miliamperes. ¿Dónde andará eso? Un poquitito lo voy a subir esto para tener más espacio. Entonces para mí esto es 6 y esto es 12 miliamperes, ¿no? Todo eso está en miliamperes. Entonces 12.9 está un poquito más arriba del 12. ¿Sí? Y desde ahí hasta el extremo en el eje horizontal trazo una recta. Entonces si eso es 12, más o menos 12.9 está por aquí. Y debo trazar una recta hasta cortar el 12. Casi, ¿no? Me falló un poquito. Supongamos que está bien. Ahora, sobre esa recta, ubico el punto Q. El punto Q tiene coordenadas 3.8 en el eje horizontal y 8.9 en el vertical. 3.8 por donde anda. Esto es 3, ¿cierto? 3.8, ¿dónde está? 4, 5, 3, 8 por aquí. Debería coincidir con 8.9, o sea, con casi 9. 6, y aquí es 9, sí, por ahí más o menos, ¿no? ¿Estamos bien? Ese es el punto Q. Coordenadas 3.8 con 8.9 miliamperes. Bien. Es evidente que este punto está dentro de la región activa normal. Está un poquito cercano a la saturación, ¿sí? Pero decíamos que en el circuito de polarización que tiene tanto resistencia en colector como en emisor, se debe establecer más o menos una distribución de 1/3 por cada uno de esos 3 elementos del circuito de salida. Entonces 1/3 de 12 es 4, ¿cierto? Entonces el ideal sería que el voltaje colector emisor sea 4 voltios. Tengo 3.8, no está mal, ¿sí? ¿Por qué me interesa que el punto Q esté lo mejor posible ubicado sobre la recta de carga? Porque cuando utilice este circuito como amplificador, lo que va a ocurrir es que la señal que voy a amplificar, que la voy a presentar en la entrada,
va a aparecer en la salida, en lo posible, de la misma forma. Es decir, si ingreso una señal sinusoidal, quiero que la salida también sea sinusoidal. Y esa sinusoide de la salida debe ser más grande que la de entrada. Entonces, al presentar una señal en la entrada, lo que voy a hacer es que se mueva el punto Q de la entrada, ¿no? Sin señal, el punto Q no se mueve, es estático. Con la señal, el punto Q se mueve, y se mueve, como la presenté en la entrada, se mueve en la entrada, y eso va a provocar que también se mueva en la salida. Pero como la recta de carga nos está determinando lo que el circuito externo impone entre la relación voltaje-intensidad de salida, entonces la señal no puede separarse de esta recta de carga. Lo que va a hacer es que el punto Q se mueva, pero sobre la recta de carga. Entonces la señal va a oscilar sobre la recta de carga para arriba y para abajo. Lo que pretendo al ubicar el punto Q lo mejor posible es que este no se vaya a meter en la zona de saturación ni en la de corte, ¿no? Entonces un poco estoy limitando el tamaño que va a tener la entrada para que la salida no entre ni en saturación ni en corte. Porque si lo hace, se va a deformar la señal, ¿cierto? Entonces, el punto Q en la entrada va a hacer que se mueva, la señal de la entrada va a hacer que se mueva el punto Q, y esto va a provocar que se mueva el punto Q de la salida. Y no quisiera que al moverse vaya a entrar al corte o a la saturación. Por eso me interesa ubicarlo lo mejor posible a este punto. ¿Ya? Decíamos que el circuito sin resistencia en emisor distribuye el voltaje en mitad y mitad, y el punto Q lo ideal es que esté en medio de la recta de carga, ¿sí? Pero ese circuito es inestable respecto a tanto variaciones de beta como también de temperatura. Entonces, si bien es un circuito fácil de realizar, barato porque tiene menos resistencias, es inestable y podría provocar alteraciones en nuestro objetivo. Bien. Ahora, noten que si algo varía en el circuito, decíamos que, por ejemplo, podría variar la temperatura y hacer que cambien las resistencias R1 y R2. ¿Sí? Pero si cambian R1 y R2, lo que se pretende es que este cociente no varíe mucho, ¿cierto? Si disminuyen R1 y R2, va a disminuir tanto el numerador como el denominador. La idea es que se mantenga aproximadamente constante ese cociente, de modo que no se mueva BBB y tampoco RBB. Entonces, el resto de los parámetros se va a mantener casi constante. Bien, esa es un poco la idea del circuito con este tipo de compensación para variaciones tanto de temperatura como de beta F.
podría pensarse que el circuito que hemos realizado, al que le hemos otorgado un punto Q, va a servir para realizar un amplificador. Entonces decía que el funcionamiento, lo que esperamos de ese amplificador, está en función de el punto Q que le hemos proporcionado a su circuito de polarización. Y aquí un poco debemos hacer distinción entre dos cosas: un circuito de corriente continua y un circuito de corriente alterna. El circuito de corriente continua será aquel que vemos que está incluido en todo aquello que tiene que ver con la dotación del punto Q, ¿no? Entonces el circuito de corriente continua es el encargado de proporcionarle al transistor el punto Q. Y su relación con el funcionamiento ya del amplificador va a depender del circuito de corriente alterna. Ahora, quien va a hacer el vínculo entre uno y otro es precisamente el transistor. Entonces, el transistor tiene un comportamiento en corriente continua y un comportamiento en corriente alterna. El que vimos es el de corriente continua. Ocupémonos ahora de ese comportamiento en corriente alterna. Ya, vamos a simbolizar corriente alterna para señalar que se están cumpliendo dos condiciones. Pequeña señal. ¿Qué quiere decir pequeña señal? Que la señal de entrada va a tener una amplitud que no sea capaz de llevar al transistor ni al corte ni a la saturación. ¿Ya? Esa restricción se la imponemos a la señal. No puede ser tan grande como para pasar al transistor, al corte o a la saturación. O sea que esa señal debe estar ligada al punto Q. Debe relacionarse con él de manera que no lleve al transistor a trabajar en los estados extremos. Otra restricción que le vamos a poner a la señal es que la frecuencia con que ésta cambia, porque es señal alterna, ¿cierto? Periódica, digamos, entre comillas, debe tener una frecuencia que no lleve al transistor a cambiar sus parámetros. Lo que pasa con el transistor es que está, desde el momento de la fabricación, limitado en ancho de banda. ¿Ya? Entonces, la otra restricción es que la frecuencia sea inferior a la extrema que le puso el fabricante. Entonces, pequeña señal, y la otra restricción es baja frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de el modelo del transistor de corriente alterna, estamos refiriéndonos a esos dos aspectos. Que la señal tiene una amplitud
suficiente como para que el desplazamiento del punto Q no entre en corte ni en saturación. Y su frecuencia debe ser inferior a la frecuencia extrema a la cual el fabricante dice que ya no responde con los mismos parámetros. ¿Sí? Entonces, se fabrican transistores para ciertos rangos de frecuencia. Más o menos se estima un transistor para trabajar en señales audibles. Entonces se lo llama transistor de audiofrecuencia. Los límites más o menos se encuentran entre un poco más allá de 0 Hz hasta alrededor de 1 MHz. Puede pasar de eso, pero consideren que ya no es frecuencia audible, 1 mega nadie escucha, ¿cierto? Entonces más o menos el límite extremo en audiofrecuencia en los transistores, no en la señal audible, es alrededor de 1 MHz. Los otros transistores que trabajan en frecuencias más altas se llaman transistores de radiofrecuencia, RF, y estos operan ya en frecuencias por encima de 1 MHz, ¿no? O sea, su respuesta más o menos plana, constante, está ligada a rangos de frecuencia del orden de los megahercios, hasta de repente 100 megahertz. Bien, entonces el circuito, dependiendo de la función que va a cumplir, se debe pensar en el transistor que puede cumplir con ese requisito, ¿cierto? Entonces, si hemos conseguido aquello, estamos dentro del rango de frecuencias aceptable, plano para el transistor, y la señal de entrada no sobrepasa de los límites, entonces tendremos un modelo que puede reemplazar matemáticamente al funcionamiento del transistor. ¿Ya? Ahora, estos modelos son diversos y todo depende de el circuito en el que los vamos a aplicar. Digamos que se puede trabajar con un modelo más o menos estandarizado para configuración de emisor común, pero que no es, digamos, prohibitivo el usarlo en cualquier otra configuración. ¿Ya? Entonces lo voy a presentar así, como modelo para configuración de emisor común. Entonces nuestro transistor base colector emisor se puede reemplazar por este arreglo. Aquí está la base, aquí el emisor y aquí el colector. Esos elementos ideales en el modelo se los denomina
RP, o los vamos a denominar para nuestro estudio, RP, RO y RMU. Y esa fuente de corriente, que es una fuente dependiente, está ligada a la corriente de base. Entonces tiene beta F por I de base. Ya en la mayoría de la literatura más formal, digamos, para el estudio de los transistores, suelen aparecer estos elementos con otros nombres, ¿ya? Entonces, en la configuración de emisor común, por ejemplo, este RP aparece como HIE, ¿ya? Y recibe el nombre de impedancia de entrada en emisor común. La resistencia RO aparece como 1 sobre HOE. Y bueno, HOE recibe el nombre de admitancia de salida en emisor común. El elemento este beta F figura, eso creo que ya les había contado, como HFE. Ganancia directa en corriente en configuración de emisor común. Y suele aparecer un otro elemento más, un cuarto, que es una fuente de voltaje controlada por voltaje que se ubica en serie con RP. ¿Ya? Pero el valor de esa fuente es tan pequeño que obviarla no va a significar casi nada en cuanto a precisión. ¿Sí? O sea que no va a alterar la precisión si no consideramos a esa resistencia. Esta otra resistencia RMU también es susceptible de no considerarse porque es sumamente grande. Inclusive RO suele obviarse para ver si conviene o no considerarla. Se la puede comparar con la resistencia de colector, la externa. Si el valor de RO es bastante más grande que la resistencia de colector, entonces no vale la pena tomarla en cuenta porque puede ser complicado el cálculo cuando se la toma en cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtienen estos valores de RP, RO y beta F? RP se puede calcular aproximadamente como el voltaje térmico, aquel que hemos discutido ya cuando veíamos el diodo, que aproximadamente es 26 milivoltios para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, o sea, entre 20 y 30 grados, un poco más tal vez, vale 26 milivoltios. Dividido entre la corriente de base del punto Q. Entonces vean, 26 milivoltios dividido la corriente de base, que normalmente es del orden de los microamperes, decenas de microamperes a veces. Entonces esto nos da un RP que está comprendido más o menos alrededor de 1 kiloohm. Puede ser un poco más, un poco menos. Este RO se puede calcular como el cociente entre un voltaje que se llama voltaje de Early y la corriente de colector. Lo voy a anotar acá abajo, voltaje de Early.
¿Qué es ese voltaje de Early? Es un valor que lo proporcionan los fabricantes. Su interpretación es, veíamos que la característica de salida del transistor es una familia de curvas. Entonces, si todas esas curvas que constituyen la característica de salida las prolongamos hacia ¿no? Tomando líneas tangenciales a ellas, las prolongamos hacia la izquierda, es decir, hacia el semieje negativo, vamos a encontrar que todas coinciden en un punto sobre el eje horizontal. Y ese punto vendría en el plano, digamos, a ubicarse en aproximadamente menos 100 voltios, puede llegar hasta menos 150. Depende del transistor. Entonces, este voltaje de Early es el valor absoluto de ese voltaje en el que coinciden las líneas de prolongación de las curvas de la característica de salida. Entonces, esto es dato del fabricante y está aproximadamente entre 100 y hasta 150 voltios. Si no tenemos el dato, con ponerlo igual a 100 está bien. Entonces noten que si el voltaje de Early es 100 y la corriente de colector normalmente anda por los miliamperes, entonces ese cociente va a estar por el orden de los 10 kiloohmios. ¿Sí? 10.000 ohmios, un poco más, un poco menos. Pero las resistencias que se colocan en colector son por lo general del orden de menos de 1 kiloohmio. En algunos casos extremos llegan a pasar de 1 kiloohmio. Pero comparado con 10 kiloohmios o más, en paralelo se hace casi imperceptible. Entonces es por esa razón que suele obviarse RO en el modelo. Y este HFE o beta F en minúscula se puede tomar igual al beta de corriente continua. ¿No? Decíamos que ese dependerá del tipo de transistor. Está comprendido entre 50 y 300, con valores que proporciona el fabricante extremos, ¿no? Menor, mayor, típico. Y por último, si para algún caso fuera de interés el valor de RMU, su valor se puede calcular como 10 veces beta F por RO. ¿No? Si beta es 100, 10 por beta F son 1000, o sea, va a ser 1000 veces RO. Si RO decíamos es 10 kiloohmios, 1000 veces es 10 megaohmios, ¿no? Entonces, es una resistencia muy grande comparada con todas las resistencias externas. Por esto es que su ausencia en el modelo no va a afectar en casi nada. Desde luego que si uno quisiera hacer un cálculo muy preciso, debería tomar en cuenta todos los elementos, inclusive aquella fuentecita que les decía, en serie con RPi, ¿no? Pero la complejidad del cálculo va a hacer que ya no se pueda, o sea muy complicado hacerlo a mano. Entonces, está bien usar el modelo completo y aún incluirle más elementos cuando se trabaja con un asistente, con una computadora. Entonces, para modelar el circuito usando una computadora, ok, hay que usar todos los elementos y más, ¿no? Hay elementos que aparecen como la resistencia del cablecito, capacitancias que aparecen en las uniones,
etcétera, ¿no? O sea, el modelo puede complicarse si nos metemos a ese tipo de detalles. Pero ya para el cálculo manual resulta inaceptable manejar un modelo así tan complicado. Con una computadora ningún problema, ¿no? La computadora aguanta todo. Bien, entonces, para simplificar el cálculo y usarlo en el cálculo manual, podemos reducir el modelo ya, este modelo útil para el cálculo manual. ¿Cierto? Para un cálculo rápido y da buen resultado. Consiste en usar solamente RPi y la fuente beta F por ID. ¿Cierto? No ponemos RMU porque es muy grande comparado con todos, RO porque suele ser siempre más grande que RC, entonces molesta en el cálculo y no aporta casi nada. Y quedar solamente con esos dos componentes. Entonces, este es el modelo que vamos a adoptar, que como había mencionado al principio, es un modelo con la restricción de pequeña señal y baja frecuencia, destinado a amplificadores en configuración de emisor común. Sin embargo, no quita que lo podamos usar en cualquier otra configuración. Entonces, a partir del día lunes vamos a entrar en este tipo de análisis, ¿no? El análisis en corriente alterna usando ya este modelito. ¿Tienen alguna duda? ¿Se presentó el ayudante? Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿No todavía? A ver, lo voy a presionar un poquito para que fije de una vez un horario y puedan empezar a trabajar. Bien, entonces nos estaríamos viendo el día lunes. Empezó con el cursor. ¿Hay algún problema con internet, creo? Se ha puesto sumamente lento. Bien, pueden salir. Yo mientras tanto me quedaré esperando que esto se reponga. Muy bien, ingeniero, hasta el lunes entonces. Hasta el lunes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.
Recording stopped.